a Alberto Fujimori se le pueden criticar muchas cosas, pero eso no puede quitarle, eso no debería haber hecho que se le lapide de la forma que se le ha lapidado, porque finalmente es el presidente que ha pacificado el país, es el presidente que ha sentado las bases económicas. Vamos, no quiero hablar mal de la policía, pero es que yo no, o sea, compara a los policías europeos con los policías de acá. ¿No? O sea, estamos hablando de un policía que tú lo ves y sabes que va a poder correr detrás de un Así ladrón, es. y un policía que lo ves y dices, o sea, este señor, o sea, mejor corro yo porque Claro. este señor no va a correr media cuadra. Hay esa cultura de tenemos vida después del trabajo, ¿no? Sencillez, simpleza Sí, sí, de sí, y vida. de disfrutarlo Tú muchísimo. O sea, vas a cualquier parte de Estados Unidos o vas a Europa, donde sea, y... Bueno, lo que he visto, te fuera tres pepinos, cómo está vestido. sí, Es que es sí, en verdad. España Es hay una mucho de maravilla, eso, y weón. eso es algo que a mí me gusta mucho. Han mencionado el muro de Trump. Claro. Asociamos siempre muro Trump. Sí, por ¿Tú sabes supuesto. quién lo construyó? ¿Quién lo empezó a construir? Pienso que él, no sé. Clinton, en el 94, 93, 94. Keiko no tiene lo que tenía su padre, ¿no? Keiko no tiene lo que tenía su padre. Su padre era un tipo que sabía dónde ir a meterse, que se iba a meter, que si se tenía que embarrar hasta las rodillas se iba a embarrar. Pareciera que tu país sin presidente igual camina. Sí. Pareciera que no importa quién esté al mando, esto no se cae. Eso no pasa en ningún país del mundo. Y me quedo siempre la pregunta. Y yo sí, la verdad que tienes razón, pues, porque... Sí, sí, a mí me han hecho, de hecho, la pregunta mucho, sobre todo en el tema económico. O Así sea, es. ¿cómo es que nuestro país tiene tanta volatilidad política, tanta inestabilidad política? Sin embargo, tenemos la moneda más fuerte de toda América Latina. O sea, Sí, no tal hay cual. moneda que tenga la equivalencia que tenemos nosotros. Así es. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Acá estamos muy contentos una vez más, un invitado de lujo acá en Amablemente Podcast. Tenemos algunas entrevistas que están ahí guardadas porque salimos una vez por semana. Vamos a sorprenderlos bastante. Emanuel, querido, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Un gusto estar aquí nuevamente contigo, con más invitados, con más charlas, más capítulos. Muy emocionado también porque el tema que vamos a hablar ahora es muy interesante. Estoy súper sorprendido del invitado que hemos traído, hermano, porque vamos a aprender un montón. Vamos a salir un poco del contexto peruano también. Claro que sí, Y vamos a una visión interesante. claro que sí. ¿Tú cómo te sientes nervioso ahorita? Tú ya estás más canchero. Después de tantas entrevistas, hermano. Como 80.000 entrevistas. No tantas tampoco. Vamos unas 5 entrevistas. 5, 6. 5 entrevistas. Pero bien. Sí, comenzamos los dos, ¿no? Para contarle a la gente también que nos ve, porque Sí. probablemente ese sea el primer capítulo que ven. Comenzamos Bruno y yo hablando entre nosotros, Para varios probar. capítulos Para probar. y de pronto dijimos, ¿no? Ya no podemos hablar los dos. Este podcast se llama Amablemente porque queremos invitar a grandes mentes para hablar de temas que a todos les pueden interesar. Así es. Y fue interesante porque rompimos un poco el temor de la Ujú. cámara, conocernos más en la interacción, pero prometíamos un invitado todas las semanas y no lo teníamos. Difícil, ¿no? Hasta que rompimos el hielo, vino Paolo Maldonado, el Vino deportista de Paolo la U, Maldonado. y ahí no hemos parado y gracias a Dios seguimos encaminados ya 2 meses. 2 meses. Estamos 10 episodios. 10 episodios. Nos faltan 15 para cerrar la primera temporada, imagínate. 15. Vamos a cambiar escenario. Y te cuento algo. Es el primer capítulo y tenemos un invitado internacional. Man, ya. Cuéntame un poco de él. Lo hemos traído de España a nuestro podcast. A ver, ¿Puedes cuéntame eso. A ver, vamos a hablar de él, ¿ya? Su nombre es Bruno Machota. Ok. Machiota. Ok. Así es. ¿Ok? ¿Estamos bien? Mira, su cargo es... Él es coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ujú. Salamanca, ¿ok? Asignaturas que imparte. Historia de las relaciones internacionales, introducción a las relaciones internacionales, International Organizations, así está en inglés aquí, Ok. políticas de geoestrategia y seguridad, interesante, ahora nos va a contar, política exterior y diplomacia, ¿no? Su formación académica,
¿no? Esto es largo, ¿ya? Pero Él vamos, tiene vamos. 33 años. Tiene ¿32? 33 años. sí. Increíble. Casado, ¿ah? Muy Casado. bien, muy bien. Muy bien. Su formación es doctor en Ciencia Política por la Universidad Pontificia Comillas. Máster en Asuntos Internacionales, Economía Política y Derecho. Y es graduado en Derecho por la Universidad de Lima. O sea, él es peruano. Ok. Él radica en España, vive en España, es catedrático en España, sí, coordinador. Y bueno, ¿no? Está aquí, ha venido a Perú y pues tenemos el honor de tenerlo aquí en nuestro podcast. Con ustedes, el señor Bruno Machota. Un aplauso, por favor. Bienvenido. Gracias, Bruno, gracias. bienvenido a Amablemente Podcast. ¿Cómo estás? Sé que estás de Muchas vacaciones por el gracias. Perú. Así es, así es, así es. Tengo un par de semanitas aquí y ya se acaban, ya volvemos en una semana ¿Ya? pues al verano de allá y a Que está trabajar, intenso, ¿no? además, Que ¿no? esté intenso, sí, 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 así es. Ok, y estos tiempos que has estado acá, ¿cómo te has sentido? ¿Cada cuánto tiempo vienes de Perú? ¿Una vez al año? Tratamos de venir una vez al año, sí. Sí, sí. Ah, ok. Intentamos visitar por lo menos una vez al año. Ok, ¿y tienes hijos ya? ¿Todavía no? No. ¿O todavía Aún no? no. Estamos esperando a ver Ah, qué a ver lindo. qué pasa. Muy bien, muy Bueno, bien. entonces estamos en el mismo equipo, entonces. Bruno, sí, todos los tres, ¿ah? Estamos Sí. tratando de ver qué pasa. ¿Cómo nace esta vocación en ti, querido Bruno? A ver, yo desde muy pequeño siempre estuve interesado en los temas políticos, ¿no? A mí siempre me interesó la política, tanto la nacional como la internacional. El tema internacional me llamaba mucho. O sea, yo recuerdo de niño, en lugar de ver, o sea, sí veía los dibujos que veía todo el mundo, pero es que además me sentaba yo en las noches a ver pues, los programas, los de Prensa Libre, La Ventana Indiscreta, estas cosas que me gustaba Ya. porque el tema político siempre me ha llamado, ¿no? Y luego, cuando me tocó ya escoger carrera, pues pensé en muchas cosas, en verdad. En una de ellas fue ciencia política, pero finalmente me decanté por derecho por una cuestión también de qué voy a comer, ¿no? Claro. Entonces terminé en derecho, que no digo que no me guste, me encanta, sobre todo toda la filosofía que hay detrás del derecho, la parte teórica del derecho, es muy bonita. Y dentro de derecho, evidentemente, me decanté por aquello que tenía más relación con lo que desde niño me había gustado. Derecho internacional público, derecho constitucional, el tema del derecho diplomático, el tema de estas cosas que están más relacionadas con la política, ¿no? Y así terminé yéndome justo a España a hacer un máster en asuntos internacionales. No quise un máster en Derecho, porque la verdad es que la práctica del derecho a mí mucho no me gusta. Yo soy más de eso, de sentarme a pensar, a estudiar, a leer, bueno, en realidad tampoco es que fuera muy estudioso en la universidad. Ese es otro Pero tema. eso pasa cuando te apasiona lo que Sí, haces. sí, claro, claro. O sea, yo en la universidad he sido siempre un alumno medio, Claro. Ajá. no he destacado nunca. Y recién yéndome a España es que me he puesto a estudiar y he terminado dedicando mi vida, o sea, a Wow. estudiar, ¿no? Em, entonces, claro, me fui a España, me hice el máster en Asuntos Internacionales y luego me quedé haciendo el doctorado en Ciencia Política, ¿no? Y con eso básicamente completé lo que de niño había querido, ¿no? ¿Hubieras tenido la posibilidad de hacer otra carrera o es que era inevitable que terminaras? No, Esto. a ver, es que a mí me gustan muchas cosas. O sea, a mí me habría encantado también, por ejemplo, estudiar lingüística y literatura, ¿no? Todo Es el todo tema intelectual. lingüístico me encanta. Me habría encantado estudiar música. O sea, me encanta. Me habría gustado, bueno, si no fuera porque soy terrible en números, me habría gustado estudiar física. Ok. Pero claro, ahí ya Ok. no, o sea, eso no lo piso porque soy pésimo en todo lo que es números. Pero sí, no creo que haya sido una cuestión de que tenía que terminar. O sea, yo conozco amigos que estudiaron conmigo Derecho y que sí, o sea, todos los llevaba a estudiar Derecho, ¿no? El papá es abogado, la mamá es abogada, tienen un estudio, les encanta, quieren ejercer, quieren.
Yo no, era más una cuestión de me gusta el derecho, me gusta lo que hay detrás del derecho, y claro, si tengo que escoger entre música, literatura, lingüística, y ciencia política y derecho, pues me voy a tener que ir a la que sé que me va a Claro, sostener, ¿no? claro, claro. Entonces, finalmente me fui a derecho. Pero como te digo, no por una cuestión de que es la que menos me gustara, Claro. pero por el tema dinero me fuera, sino que todas me gustaban más o menos igual y terminé decidiéndome por la que creía que me iba a dar un futuro quizá mejor, ¿no? Claro, sin saber en ese momento que iba a terminar haciendo las tres que más me gustaban, que era pues derecho, todos los asuntos internacionales y la política, ¿no? Ok. Oye, y antes de todo esto, ¿y tuviste alguna banda de música? Sí, sí, tenía una banda cuando vivía acá. La tuve hasta... ¿Pero qué covers así o qué? hacíamos tributo a Beatles. Interesante. Hacíamos. Tienes todo el perfil, ¿no? Yo lo he visto tocar el piano. Ah, Sí, ya. claro. Bueno, de hecho en el matrimonio toqué también la Eh, guitarra. en su Ah, matrimonio le es un cantó a su músico, Sí, sí, es sí. esposa. músico de Sí, yo me verdad. acuerdo. Entonces teníamos una banda tributo a Beatles. Yo era Paul McCartney, evidentemente. Es más, me volví zurdo para ser Paul McCartney. ¿En serio? Qué Sí, interesante. claro, yo Qué toco con la paja. izquierda, eh, por una cuestión de simplemente fanatismo. Claro, claro. Y luego, bueno, en España también toco con un grupo y hacemos ya más canciones propias, ¿no? ¿Y cómo te vas con las redes sociales? A ver, no paro muy metido, la verdad. Para impulsar tu profesión, me refiero, ¿ah? Sí, sí, sí. No paro muy metido. Recién he empezado a meterme un poco más, precisamente por eso, por el tema de impulsar contenido, vamos, lo publicado, impulsar el grado en el que yo trabajo, ¿no? La universidad y tal. Pero sí es cierto que tiempo tengo poco, ¿no? Entonces, a ver, un ratito a la hora de irnos a dormir, que estamos ahí tonteando, scrolleando, más que eso, tampoco tengo demasiado tiempo para sentarme a ver redes, ¿no? No me llevo mal, tampoco me disgustan, hay gente que las odia, que no sé, no me llevo mal, pero sí que no paro muy metido ahí, ¿no? Más que nada el tema de LinkedIn, por Ok, ejemplo, ¿no? ok, ok, ok. Porque claro, también lo que yo publico lo publico en revistas que son especializadas, ¿no? Son revistas de temas de relaciones internacionales o de temas de ciencia política. Entonces, se dirigen a un público más especializado en eso, entonces suelo utilizar más en ese sentido LinkedIn, ¿no? El hecho de compartir contenido, por ejemplo, de las actividades que realizamos en el Ajá. grado, ¿no? Que hicimos la visita a tal institución, pues se pone en LinkedIn. Ahora últimamente hemos empezado a usar un poco Instagram también, pero claro, Instagram es un poco más para eso, para vender la carrera, Ok. más que para divulgar, ¿no? Para De acuerdo. divulgar usamos más LinkedIn. Ok. Bueno, entrando ya al tema de lo que haces, ¿no? De las relaciones internacionales, de la diplomacia desde el lado académico, eh, muchas personas pueden pensar o pueden creer que es un tema muy lejano o de repente aburrido, ¿no? ¿Qué tan cierto es eso? A ver, bueno, aburrido a mí, evidentemente no me parece, Claro, ¿no? claro. Claro. Me parece que es interesantísimo. Y me parece interesantísimo precisamente porque tiene que ver y tiene que ver mucho con todos. O sea, nos afecta a todos. Cualquier cosa que suceda, qué sé yo, el tema, por ejemplo, de la guerra entre Rusia y Ucrania, el tema de los Así es. cereales, ¿no? Los cereales subieron de precio muchísimo, la energía se pone también más cara, a Europa eso le afectó. O sea, alguien, por ejemplo, un ciudadano en Europa podría decir, esto a mí no me afecta. O sea, Rusia está a nuestras puertas, pero no está al lado, y Ucrania está acá al lado y vamos, a la Unión Europea no le va, pero claro, sube de precio la Ujú. energía, sube el precio de los cereales. Aquí la verdad es que no estoy muy al tanto de qué tanto pegó, porque pues yo ya no vivía aquí en ese momento, pero también tiene que haber repercutido probablemente en el tema energía y en el tema de algunos cereales que seguramente también vienen de allá. El tema Irán,
e Israel. O sea, ahí tienes el estrecho de Hormuz comprometido. Por el estrecho de Hormuz pasa gran parte del tráfico de petróleo, de hidrocarburos. Entonces eso le sube el precio a todo el mundo. Sube el precio de los hidrocarburos, sube el precio de los alimentos. Entonces realmente a veces pensamos, no nos afecta porque Irán está lejísimos. Pero claro, no tenemos en cuenta que por ese estrecho pequeñísimo pasa mucho del combustible que viene acá, ¿no? Y que si nos suben el precio de ese combustible, nos va a subir el precio de casi todo lo que hay, ¿no? El tema de los aranceles, bueno, a mí qué me importa que Trump le ponga aranceles a Japón. Claro, pero probablemente eso haga que también te suban el precio de ciertos componentes para para elaborar ciertos productos que luego van a venir acá con precios más altos. Ujú. O sea, solemos pensar que no nos importa o que no nos pasa No nos nada, debe preocupar. que no nos debe preocupar, cuando en realidad estamos en un mundo, y que es la característica de la globalización. Yo a mis alumnos siempre le digo, ¿no? Globalización hay prácticamente desde la conquista de América. Eso ya es globalización. Lo que distingue la globalización de hoy en día con la globalización de ese momento es las cantidades de información, de productos, de bienes, de servicios que se intercambian, la rapidez con la que se intercambian y la interconexión brutal que hay hoy en día entre todos los estados, ¿no? Entonces, pensamos que no nos afecta, pero hay tal interconexión que nos afecta absolutamente a todos. Y a todo nivel, o sea, desde el presidente de un estado hasta el ciudadano de a pie, común y corriente, ¿no? Se habla mucho de una posible tercera guerra mundial, ¿no? Sí, no, pero hace rato de no te hace 15 años, 20 años me asustan con eso. Ah, claro que sí, claro que sí. ¿Qué tan cierto es que pueda pasar? A ver, yo particularmente lo veo como dicen en España, mucho, extremadamente improbable. Es muy improbable. mm, Aquellos actores grandes, dígase Rusia, China, Estados Unidos, la Unión Europea, que podrían provocar una guerra mundial, no tienen interés realmente en provocarla o en estar metidos en una guerra mundial, ¿no? A Rusia no le interesa una guerra mundial, y como hablábamos ahora, o sea, se ha dicho mucho, no, es que Putin está loco, Putin está mal de la cabeza. No, es un tipo que tiene todo muy calculado y muy fríamente calculado, y Putin sabe que no le conviene una guerra. No le conviene una guerra directa, vamos, ¿no? Claro, Una guerra directa con contra Estados ellos. Unidos, contra la Unión Europea, contra la OTAN en general, hablando en general, contra, qué sé yo. China también, y a China no le interesa además pelearse en términos bélicos, ¿no? Con Estados Unidos bueno, con Rusia son más o menos aliados. Entonces, yo una tercera guerra mundial, en términos de tercera guerra mundial, en términos de Como la conflicto conocemos. bélico como lo conocemos, de las experiencias previas de guerras mundiales, no lo veo. Yo veo más que probablemente, por desgracia, sigan surgiendo estos conflictos, vamos a llamarlos aislados, ¿no? En una y otra región. Y sobre todo lo veo yo en la región que siempre ha sido la más convulsa Ujú. eh, Medio de Oriente. Medio Oriente, ¿no? Sí, pero no una tercera guerra mundial como tal, no lo veo. Lo que sí creo yo que hay que decir, y que me ha venido a la cabeza por lo que has dicho tú, que hace muchos años que nos tienen al Por miedo con supuesto. esto, es que hay un componente político de miedo. Hay un componente político de causar miedo con el tema de las guerras. Cuando tienes gente asustada, tienes muchas mayores eh, facilidades para controlar también. Interesante. Y la política en cierta medida va de eso. Entonces yo creo que hay un componente político también de asustar para poder controlar un poco, ¿no? Hablando de gente asustada, o sea, personalmente pues era cuando estaba pasando este tema de Israel con Irán, de pronto yo estaba asustado porque yo estoy en el negocio del entretenimiento y decía, ahora si hay una tercera guerra mundial, ¿cuántos de mis clientes me van a cancelar eventos, no? O sea, voy a dejar de vender, ¿no? Es un temor
propio, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Por ahí de repente alguna otra persona, que, no sé, no esté en el rubro de entretenimiento, sino en algún Cualquier otro rubro. rubro, perdón, pueda estar sintiendo lo mismo, ¿no? Sí, claro, porque a cualquiera le asustaría y a cualquier inversionista le asustaría y a cualquier empresario que tiene, o sea, que recibe inversiones le asustaría porque sabes que, y sobre todo en rubros que sabes que pueden ser los primeros en cortarse, ¿no? Ajá. Em, pero, a ver, también si miras el movimiento, por ejemplo, de las bolsas, ¿no? Eh, Anuncian muchas terceras guerras, pero, o sea, solamente cayeron cuando Trump anunció los aranceles. Luego, las bolsas han estado en excelente condición y es más, cuando... ese es otro indicador del que yo siempre hablo, ¿no? Siempre se ha pintado los gobiernos de Trump como que son una desgracia, que no voy a decir que son buenos, Ajá. pero siempre se han pintado como lo peor que le puede pasar al mundo. Si tú ves, por ejemplo, la reacción de la bolsa, de los stocks, eh, cuando gana Trump, se fueron, o sea, Arriba. para arriba, Claro. pero inmediatamente. Entonces, siempre hay que echar un ojo a esos indicadores, ¿no? Y hay algo que yo siempre digo, es cierto que todos tenemos una opinión, porque, y sobre todo en estos temas que pues son temas en los que todos tenemos que tener una opinión, pero algunos somos expertos en estos temas. Entonces, hay que quizá escuchar más a los expertos, y con expertos me refiero sobre todo a la gente del ámbito académico y que está en el campo, o sea, y que trabaja metido en esto más que al que va a la televisión a decir, Claro. a opinar, ¿no? A los famosos opinólogos. Claro, cayó el dólar. ¿Por qué, doctor? Claro, claro, ¿no? Es mejor meterse, mira, el Google Scholar es fantástico para encontrar artículos académicos y en estas cuestiones no siempre son tan difíciles de entender, o sea, son... Entonces, guiarse también por lo que dicen los expertos, sobre todo si eres un empresario, si eres un inversionista que tiene miedo, puedes irte a ver qué cosa dice la gente que realmente se dedica a estar en esto 24/7, ¿no? Entonces, claro, a ver, si hay alguien asustado por una tercera guerra mundial, yo le diría, a ver, preocúpate más por los conflictos pequeños que hay, que te pueden afectar mucho más que el miedo a una tercera guerra mundial, ¿no? Total. Y no solo eso, sino que además, una vez cuando yo estaba en una empresa hace muchos años y empecé a emprender de manera independiente, yo decía, ¿qué? Me tengo que apurar a generar más plata porque en cualquier momento revienta una guerra, revienta Ajá. algo y yo vivía aterrado con eso. Y un día el ex dueño de esta empresa me dijo, Bruno, hay factores externos que siempre van a estar como parte de tu proceso en lo que sea que te dediques. O sea, siempre puede haber una guerra, Ajá. siempre puede entrar un mal gobierno, Ajá. siempre pueden pasar cosas y así es. Entonces tú tienes que bailar con eso, pero hay cosas que no puedes controlar y simplemente seguir, ¿no? O sea, pero estar asustado por lo que dice las noticias solamente. Sí, Yo claro. creo que hay que continuar Interesante. la línea nada más. Claro. Oye, Bruno, la guerra Perú-Colombia. Hace poquito nomás este precandidato se vino, hizo su reel bien bacán, me Sí. puso la bandera colombiana en no sé qué parte, en Santa Rosa, en la selva. De Petro se metió un poquito. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Una posible guerra entre Perú y Colombia? A ver, guerra como tal, yo creo que esto se va a solucionar eventualmente o por medios diplomáticos o quizá ante jurisdicción internacional. Guerra como tal, no vería, pero también es cierto que hay una cuestión importante a considerar y es de quién estamos hablando, ¿no? Así es. Petro es una persona Subversiva. que no sabemos qué va a hacer. O sea, no Claro, sabemos que claro. por ahí necesita realmente echar mano, porque esto es un tema puramente de populismo y de distraer la atención por lo que pasa internamente en Colombia, ¿no? Ajá. Claro, claro. Entonces, no sabemos si es que necesita echar mano de alguna escaramuza, quizá se vaya a hacerlo, ¿no?
Pero lo veo complicado, lo veo difícil. Yo creo que esto va más a resolverse o por la jurisdicción internacional, que quizá ni siquiera se llegue porque no tiene fundamento lo que están diciendo, ¿no? O sea, si tú ves los tratados limítrofes, si ves el tratado del el Salomón Lozano y Salomón Lozano y el protocolo de Río de Janeiro, que es posterior, que también regula toda esta situación, em, lo que está diciendo Petro o sea, no tiene sentido. Sí, no. ¿no? Me parece que el tiene Estado peruano sentido. tampoco le está dando como mucha No, importancia, y ¿no? de hecho el Estado peruano lo está manejando de una manera increíble. O sea, yo he visto cómo sacaron las Fuerzas Armadas la bandera colombiana Con respeto. con muchísimo respeto. Porque claro, si en ese momento la sacaban y la tiraban, como No. recordamos todos la imagen de la operación Chavín de Huántar, ¿no? Cuando sacaban la bandera del MRTA y la lanzaban. Imagínate que lo hubieran sacado así. Eso sí podría haber causado por lo menos un conflicto diplomático grueso. Ok. Pero se sacó la bandera, se dobló, se guardó, se hizo o sea, Bien, ¿ah? Qué un manejo ¿Qué se le que ocurrió, no? No creo que Dina. no lo sé. No lo sé, ¿Pero qué bien. pero fue? ha ¿Un habido... protocolo? Seguramente, ¿O Lo ¿no? una que pasa cuestión de es que decisión? también hay que decirlo que las Fuerzas Armadas tienen cierto conocimiento de cómo actuar en estos casos precisamente para no crear tampoco incidentes diplomáticos mayores. O sea, un militar tiene que saber un mínimo de también de diplomacia. O sea, por eso hay, por ejemplo, agregados militares en las embajadas, ¿no? Porque tiene que haber este conocimiento. Entonces, y además el militar es muy consciente de lo que significa una bandera. Ajá. Por eso la diferencia entre sacar la bandera del MRTA y lanzarla y sacar la bandera de Colombia, doblarla y guardarla, Ajá. ¿no? O sea, yo Sí, creo sí, que sí. también hay un componente de la conciencia que tiene el militar de Ajá. los símbolos patrios, ¿no? Y además, a ver, hay que decir, sí es cierto que ha decaído un poco con los últimos años, pero el servicio diplomático y la Academia Diplomática del Perú son extraordinariamente buenas, ¿no? Son muy buenas. Eh, entonces, sí, yo creo que todo eso combinado hace que haya un excelente manejo de este tema, ¿no? Ujú. Que me ha parecido realmente muy bien. El hecho que comentábamos ahora, el hecho de que Dina no se haya pronunciado hasta que tuviera las palabras exactas que decir y que sea corto, que no sea mucho, es también porque se sabe que quien habla en representación del Estado habla como el Estado. Entonces, cualquier cosa que diga la presidenta puede comprometer al Estado. Entonces, yo Total. creo que el manejo por parte de Perú está siendo increíblemente bueno. Y como te digo, yo creo que esto se va a terminar solucionando por vía sencillamente diplomática. No creo que llegue a jurisdicción internacional porque no tiene sustento. A ver, Colombia lo sabe. Lo sabe en el sentido de que el ministro de Exteriores de Colombia ha tenido que renunciar a raíz de esto, dejando en claro que él no está de acuerdo en absoluto con esto porque sabe que hay un tratado que establece claramente los límites y que lo que está diciendo el señor Petro no tiene sentido alguno, ¿no? Lo que está pasando en Colombia es duro, ¿no? Con Sí, sí, Petro claro. están, Con lo que pasó con Uribe, ¿no? pues, Sí, claro. pero este Claro. Petro sí, o sea, quiere quedarse. Ah, sí, Ya claro. sacó las garras, pero Sí, los últimos meses, sí, bravo. sí, sí. Bruno, como para TikTok, como para así manzanitas, ¿cuál es la diferencia entre política exterior y relaciones internacionales? A ver, cuando hablamos de relaciones internacionales, usualmente hablamos de la disciplina. Ok. De la disciplina y también hablamos de la dinámica, ¿no? O sea, o te refieres a la disciplina del estudio de las relaciones internacionales, como relaciones internacionales, o te refieres a la dinámica en la cual se relacionan los actores internacionales, Ok. ¿no? O sea, cuando hablamos de relaciones internacionales en este sentido, estamos hablando de la generalidad de cómo es que se relacionan entre sí. Ya no decimos estados porque ahora consideramos muchos más actores internacionales de lo que se consideraba tradicionalmente,
Cuando dices relaciones internacionales estamos hablando de eso, ¿no? De las dinámicas entre ellos. Cuando hablas de política exterior, hablas de las políticas diseñadas a la interna de cada país, de cada estado, pero de cara al exterior, ¿no? O sea, Ok. ¿cuáles van a ser mis políticas para relacionarme con los otros estados? ¿Cuáles van a ser mis políticas de cara al exterior? O sea, la política de un gobierno tiene dos caras. La cara interna, que es la política interna, vamos, lo que nos afecta así directamente del día a día, de tal, y la cara externa, que es la política exterior. Y que tienen que corresponderse, evidentemente, o si no hay una correspondencia es un desastre. Entonces, la diferencia es esa. Las relaciones internacionales son o hacer referencia a la disciplina o hacer referencia a la dinámica que hay entre los actores. Y la política exterior es la política que diseña cada país, la forma de los lineamientos con, ¿no? Cómo, cómo diseña un gobierno su forma de relacionarse con esos otros países. Mi esposa es mexicana, Ujú. y hay ahorita un tema entre Perú y México producto de lo que Castillo quiso salir, toda su familia se fue para allá, lo metieron preso a él, pero se cortaron las relaciones Ujú. Perú-México y ahora nos piden visa para poder entrar a México. Eso es bueno, claramente ahorita, no sé cómo se llama la presidenta ahorita, Claudia Claudia, Sheinbaum. sigue en esta línea de AMLO y eso podría cambiar de alguna forma se puede, o simplemente A ver, claro, Sheinbaum, la presidenta de México, sigue la línea de AMLO, pero es incluso más radical que es más AMLO, radical que AMLO. ¿no? Sí, tal cual. Es más agresiva. em, Se ha cortado relaciones, bueno, en realidad se han suspendido, ¿no? Se ha llamado a consulta al embajador, ellos han llamado en consulta a su embajador. Es una manera de decir, ¿sabes qué? Estoy molesto contigo, Claro. ¿no? Básicamente, Ajá. es que es interesante, pero cuando pensamos en esto, en relaciones internacionales y sobre todo en diplomacia, hay que pensar en los estados como personas, ¿no? Ok, Pero como personas muy delicadas, o sea, más que claro, delicadas, muy sensibles, ¿no? claro. Hay muchas sensibilidades. Entonces, es una manera más o menos de eso, de decirte, ¿sabes qué? Estoy molesto contigo. Te voy a quitar el habla. Pero eso no quiere decir que no haya alguien aquí en la Embajada de México. Hay lo que se llama el encargado de negocios, Claro. ¿no? Que se convierte en el jefe de la misión cuando se va el embajador, ¿no? Seguramente sigue funcionando en el consulado, pues no vas a dejar tirados a tus ciudadanos. Hay muchísimos mexicanos en el Perú y muchísimos peruanos en México. Entonces, eso es más o menos lo que se hace. Si es que va a cambiar, yo creo que la forma de cambiar va a estar o en un cambio de gobierno allá o en el cambio de gobierno acá, Ajá. y que en caso de que se solucione con el cambio de gobierno acá, tendría que ser un gobierno afín al de allá, ¿no? Ajá. Que, bueno, yo la verdad no me atrevo en Perú a decir, a pronosticar resultados para las elecciones porque es que cualquier cosa puede pasar aquí. Ajá. Pero sobre todo con 30 y tantos candidatos, pues es imposible dar un pronóstico, ¿no? Claro. ¿Pero qué Em, te gustaría? ¿Qué te gustaría? a ver, un poco una pregunta comprometedora, pero es que no tengo yo ahora mismo un candidato que te diga, yo prefiero a este o prefiero al otro. A ver, te menciono 5. A ver, Antauro. no, o sea, no, definitivamente no, ¿no? Ok, Porky. Porque no me gusta, la verdad, no me gusta, pero eso tampoco hace, o sea, el que no me guste personalmente no quiere decir que quizá podría ser un buen gobierno, quizá. De Ajá. hecho, en Lima me parece que que mal no lo está haciendo, Ajá. ¿no? Está todo. Ejecuta, bueno, es que es un empresario que lo que hace es ejecutar. Entonces, a ver, a mí Porky no me gusta por las formas que tiene, ¿no? Em, pero sí que creo que coincidimos mucho en temas, eh, en línea, en ciertas líneas de pensamiento, en ciertas líneas de pensamiento, evidentemente,
Yo soy bastante más liberal que él, ¿no? Pero a mí no me gusta. O sea, no sé, me deja mucho que desear. Philip Butters. Butters tam- tampoco me llega a encantar, pero igual que Porky, creo que podría quizá tener un buen gobierno. Y tiene un partido que a mí me gusta, Ok. ¿no? El partido de Avanza, a mí me parece que es un partido muy joven, pero es un partido que tiene ciertas bases, que tiene, vamos, que se ha hecho notar, que tiene una bancada que ha sido eh, 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 interesante, que no ha tenido tanto tránsfuga. Es más, yo creo que no ha tenido nadie que se haya ido del partido, ni bien la típica que entran al Congreso y se van, ¿no? Claro. Em, ¿Se ha mantenido? Sí. Pero yo siempre creo que invitan a sí. los Sí, precandidatos, ¿no? Un siempre invitan a poco los para... precandidatos, que esa es la parte que a mí, por ejemplo, no. A mí, por ejemplo, algo que me gusta del APRA, ¿no? Es que te muestra que son un partido en toda la... O sea, partido. ¿Por qué? Porque tienes varias listas que se están presentando de precandidatos. Van a votar y alguna saldrá de ahí. Y te aseguro que si Mulder y Del Castillo no salen como la lista, van a seguir siendo apristas y van a apoyar a la lista que gane. Y Cierto. si... porque el aprista es partidario. Y ves que hay una democracia dentro del partido, que van a ir a elegir a su precandidato. Eso no lo veo en otros partidos que suelen más bien al precandidato invitarlo, como dices, pero ¿contra quién compiten? Así es. ¿No? A la gente le está gustando el perfil de Philip, de Porky, porque trata de estar un poco ahí siempre Son perfiles mostrándose. ejecutores, ¿no? Son ejecutores y Sí, claro. bueno, no sé si Philip, ¿no? Pero Porky muestra. Sí, Hace, claro. muestra. Y aparte de Sus sus redes cosas, sociales son... Yo creo que Philip también es un ejecutor. Parece ser, ¿no? Porque... Si tú ves lo que ha logrado con su Ah, de radio manera y su empresarial es brillante. televisión, o sea, a mí me parece fantástico. Y Sí, es también cierto. tendré que decir que hay muchas cosas en las que también coincido con él, ¿no? Que también a veces es un poco muy radical, pero yo creo, sinceramente, que tiene mucho de personaje. O ¿Qué es lo que se sea, necesita un poco? Le decía, hablamos el otro día, ¿no? Que el personaje también es por claro, lo que la gente vota. sí, por supuesto. Porque ¿quién se lee el programa de gobierno? claro, exacto. Me Que lo leo yo Emanuel, y tres Las más. formas, Emanuel el y yo O sea, teníamos una personaje. discusión el otro día de que sí, Bruno, pero la gente tiene que... ¿Pero qué está proponiendo? Pero si mi propuesta es la copia este. sí, claro. Entonces, Claro, tú decías, ¿quién lee el plan de gobierno? Pues, ¿no? claro, no es que quien lo lea solamente, ponte que lo lean. Pero el otro tiene lo mismo. Claro. Sí, Porque se van a ir acomodando. El tema es, votas por la persona. Barnechea no se comió el chancho y no salió. sí, claro. ¿Por qué? Por no comerse el chancho. Quizá era un buen candidato, pero no se comió el chicharrón. Oye, Keiko, Keiko yo no sé si se lance, la verdad. si se lanzara. Si se lanzara, a ver, yo creo que a Keiko no... A ver, Keiko no tiene lo que tenía su padre, ¿no? Keiko no tiene lo que tenía su padre. Su padre era un tipo que sabía dónde ir a meterse, que se iba a meter, que si se tenía que embarrar hasta las rodillas se iba a embarrar, claro, no digo que no haya cosas criticables en Alberto Fujimori, eh, pero era un tipo que creo que sabía lo que hacía y tenía esa personalidad más fuerte, más... Yo a Keiko la veo mucho más blanda, más... no sé, no la veo como presidenta. Y probablemente haya mucha gente que no la vea y por eso no votan por ella. Pero también es cierto que yo creo que a Keiko se le juega muy sucio y que ella se deja jugar sucio. O sea, porque claro, ella intenta, creo yo, en muchos aspectos, jugar por las reglas, ¿no? Cosa que otros candidatos no hacen. Entonces, finalmente, claro, si vas a jugar con las reglas, vas a terminar siendo pues aplastada por otros.
Que no digo que haya que comerse las reglas, evidentemente, no estoy haciendo una apología Claro. a la corrupción, pero vamos, por reglas no me refiero necesariamente a cuestiones ilegales o legal, a legal Ok. o ilegal. Hablo también de cuestiones, vamos, de cuestiones de eso, de agresividad, ¿no? De meterse más, de responder, de no poner la otra mejilla, porque poner la otra mejilla en Política política no, no no funciona. O funciona. sea, no funciona. No, sí, En absoluto. claro. No, o sea, desgraciadamente, es que eso es un problema porque hemos llegado a un punto en la historia en el que la política se ha Ajá. convertido en un ring de box en el que todo el mundo se tira caca, Claro. ¿no? Igual, tal Sí. cual. O sea, y hemos reducido la política a eso en lugar de ese arte de resolver, de solucionar problemas, o sea, de ver por el bien común. Creo que Me acaba sí. de salir una noticia de última hora en Twitter, dice, en X ahora se llama, ¿no? Donald Trump afirmó que el presidente chino Xi Jinping le dijo que no seguirá adelante con Taiwán mientras él sea presidente y permanecía en el cargo. O sea, los chinos quieren invadir Taiwán. Yo creo que no. No va a pasar. No, no. Eh, También se habla mucho tiempo de eso ya, o sí, sea, sí, años. sí, sí, se viene. Y China hace muchos ejercicios militares alrededor de Taiwán, ¿no? Y tal. Yo creo que es más una cuestión de flexing muscle, ¿no? De mostrar tu poder Claro. para que Taiwán no se atreva a declarar independencia. Que Taiwán tampoco va a declarar independencia nunca, ¿eh? Porque Taiwán sabe que en el momento en el que declara independencia pierde la protección de Estados Unidos. Porque el acuerdo de seguridad Ok, que tienen ok. establece que si China los ataca por haber ellos provocado, Estados Unidos no los defiende. Y evidentemente declarar la independencia sería una provocación. Ok. Además, se sigue manejando el tema de una sola China. O sea, Taiwán sabe que son China y China sabe que Taiwán es China. La cuestión está en que se sigue discutiendo cuál es la China legítima y verdadera, ¿no? Porque recordemos que todo esto parte de la guerra civil china en la que el grupo del Kuomintang se pelea con el grupo comunista del Partido Comunista Chino, ¿no? Y finalmente vence Mao, vence el comunismo y todo el grupo del Kuomintang se va a la isla Formosa a formar la República China. Pero para hacer gobierno de China en la isla Formosa, en Taiwán. No a decir somos un nuevo Estado, sino a decir nosotros somos el gobierno verdadero y legítimo de China. Mientras que el Partido Comunista Chino dice nosotros somos el gobierno verdadero y legítimo de China. Entonces, hasta ahora se sigue reconociendo que es una sola China. La cuestión es, ¿cuál de las dos es la legítima y verdadera? Pero hay una disputa real en este momento como para... Yo creo que no. No, no. A mí me parece que no. Está todo en stand-by. Sí, yo creo que no hay una intención real de China de invadir Taiwán. Em, por eso me parece incluso innecesario que Xi Jinping tenga que ir donde Trump a decirle, no, no te preocupes que no voy a invadir, porque yo creo que tanto Estados Unidos como Taiwán saben que China no va a invadir. Y creo que todos sabemos que Taiwán no va a declarar su independencia. Yo siempre he visto las maniobras militares de China alrededor del estrecho y de Taiwán como una manera de amedrentar, ¿no? De decirle, no se te ocurra, o sea, por si acaso, yo sé que no lo vas a hacer, pero por si acaso, no te atrevas, ¿no? Entonces yo creo que no, tampoco, no he visto nunca grandes cuestiones como para preocuparse ahí. Ok. Interesante, muy interesante. Hablando de la ONU. La ONU, ¿tú crees que es hoy en día un árbitro mundial o más es como un club de debates? Uf, a ver, es que claro, debería ser una suerte de árbitro, una suerte
que para lo que nace, de hecho, es... A ver, vamos a retroceder un poquito para Ok. poder entender bien cómo es esto, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial se forma la Sociedad de Naciones, ¿no? La Sociedad de Naciones fracasa sobre todo por un tema, bueno, por varias cuestiones, pero hay uno que es muy interesante, y es que no incluye dentro de sí a los perdedores de la guerra, ¿no? La paz de la Primera Guerra Mundial es una paz con claros ganadores e impuesta por los ganadores. De hecho, las reparaciones de guerra a Alemania fueron brutales y se han terminado de pagar hace 10 años, una cosa así, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Roosevelt dice, no vamos a cometer el mismo error. Vamos a llamar con nosotros a los vencidos también. Entonces, se crea una organización en la cual se incluya a los vencedores y a los vencidos. Y de ser posible, abrirla a todo el mundo, ¿no? ¿Para qué? Para que sea un foro en el cual las disputas se puedan solucionar de forma pacífica y con la mediación de los terceros estados presentes ahí, ajenos a la disputa, evidentemente, ¿no? Entonces surge como una suerte, no sé si exactamente llamarlo un árbitro, porque en realidad las Naciones Unidas no tiene una autoridad, no es una autoridad supranacional, porque eso habría implicado que cada estado ceda su soberanía a la ONU, como por ejemplo a la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea es una autoridad supranacional en cuanto a los países miembros de la Unión Europea en los temas en los que los países han dicho nos vamos a integrar. Política monetaria, circulación de personas, ¿no? Estas cuestiones que los estados han cedido su soberanía para que la Unión Europea se encargue de ello, ¿no? En la ONU esto no ha pasado. No hay, o sea, la ONU es lo que se conoce como una organización de cooperación, ¿no? Es decir, no hay una cesión de soberanía para que la ONU tenga autoridad sobre los estados. Entonces, no sé si llamarlo exactamente una organización que esté destinada a ser árbitro, sino más bien un foro en el cual intentar resolver los problemas de forma, vamos, civilizada, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que hay una fuerte filtración política. Bueno, finalmente es un órgano político, ¿no? Es una organización política. Pero que, claro, que dificulta mucho, y hay muchos intereses por medio, que han dificultado mucho el hecho de que haya estos encuentros y estas encuentros reales, ¿no? Encuentros en el sentido de encontrar puntos en común y solucionar problemas, ¿no? Entonces, claro, finalmente, si tú me preguntas qué es hoy en día, pues parece más eso, un club de debate, ¿no? Un club de debate en el cual... Progre. Sí, por supuesto, sí, claro. O sea, definitivamente, ¿no? Eh, y que tiene mucho que ver que ha permeado tanto el tema progresista que también impide que se avance en cuestiones prácticas y que se avance en solucionar problemas reales. O sea, es un tema triste, pero que claro, que ha convertido a la ONU en un té de tías. O sea, en un té de tías que encima van a pelearse, Claro, ¿no? claro. Muy diplomáticamente, evidentemente, porque el mundo diplomático va con mucho cuidado, va con pinzas, pero es un té de tías que van a pelearse y que finalmente no resuelven nada. Y por ahí va también la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Que, a ver, sí es cierto que es más efectiva y sí es cierto que tiene cierta autoridad en cuanto a que cada estado se somete a la jurisdicción, pero es Ujú. voluntario, evidentemente,
no es que haya ahí una cesión de soberanía, sino es un tema voluntario que cada estado se somete a la jurisdicción, pero como hay cada vez más un sesgo ideológico, hay cada vez menos efectividad y eficacia en estas organizaciones y en los organismos dentro de las organizaciones, ¿no? Te escucho hablar, Bruno, en relación a tu conocimiento, tu formación, muy, muy correcto todo lo que me dices. Y estas teorías conspiranoicas, ¿qué opinas de ellas? O sea, que hablan de que, pues, la ONU, pues, o sea, mi forma de ver las cosas, ¿no? Y obviamente me gustaría preguntártelas porque de repente estoy totalmente equivocado. Todo está como colocado, todos son títeres Ujú, de un poder mayor oculto, ¿no? Algo así. ujú, Y la ONU simplemente cumple lo que ellos piden, ¿cierto? Que es una... lo que se habla también de la Agenda 2030, que ujú. es una agenda muy, suena muy linda cuando la lees, pero en realidad en el fondo Tiene fines oscuros, es ¿no? fines oscuros, ¿no es cierto? ¿Qué tan cierto es eso? O sea, si te sales un poquito de Sí, 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 por ahí, claro. ¿qué crees al respecto, no? A ver, pese a lo que puede parecer a veces, Claro, yo soy o sea, muy poco de creer en estas teorías conspiranoicas. ok. Em, Primero porque, sobre todo refiriéndonos, por ejemplo, a la ONU, ¿no? Es muy difícil realmente eh, que, que haya un poder oculto encima que esté controlando, por ejemplo, por quién votamos los peruanos. Finalmente, o sea, la persona a la que los peruanos le votamos va a elegir quién va de representante a las Naciones Unidas. Ajá. Y las personas y aquel gobierno por el que votan los estadounidenses va a elegir aquel que los representa ante las Naciones Unidas. Ok. Entonces, decir que hay un poder más arriba que controla o sea, quiénes están ahí es complicado, ¿no? O sea, es poco creíble. El tema de la Agenda 2030, por ejemplo, a mí no me gusta en absoluto, primero por lo que decía, el que ha permeado tanto la ideología progresista, Ajá. ¿no? Pero lejos de eso, porque hay algunas cuestiones que suenan muy, muy humanas, muy caritativas, muy bien, pero yo por donde siempre he criticado a la Agenda 2030, principalmente, es que lo de siempre, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. O sea, todo es tu prioridad y al ser todo tu prioridad, nada es tu prioridad. O sea, quieres solucionar el hambre mundial, quieres solucionar los problemas de pobreza, quieres darle agua a todo el mundo. Todo es tu prioridad. Y Claro. cuando todo es tu prioridad, evidentemente nada es tu prioridad. Claro, nada lo sé bien, ¿no? Entonces, y bueno, evidentemente yo critico la Agenda 2030 también por un tema de esa permeación ideológica que hay, ¿no? Que yo creo que, pues, si le quitaras eso, probablemente tendrías muchos mejores resultados. Pero sí, yo, a ver, soy poco de teorías conspiranoicas. A veces puedo sonar Ah, conspiranoico, pero sí. porque a veces la misma realidad te hace sonar así, ¿no? O sea, hace un rato no sé qué cosa te he dicho y he pensado, voy a sonar conspiranoico definitivamente, pero bueno, lo voy a soltar igual. Pero no me gustan porque a veces hacen muchísimo sentido, pero cuando vas un poco más allá, empiezan a caerse los argumentos, ¿no? Entonces, sí, no, nunca me han gustado mucho y, como te digo, o sea, las veo poco creíbles, ¿no? Sobre todo este tema de, pues, la autoridad del poder, que lo he escuchado muchísimo, que hay un poder oculto, que Soros lo Claro, maneja, Soros, de BlackRock. claro, ¿no? Y que los Clinton son ahí como que su mano derecha y Sí. que he escuchado incluso pues, que Hillary Clinton bebe sangre de De bebés, de niños. niños para Claro. mantenerse joven y que tiene un pacto con el demonio y que, o sea,
Bill Gates, ¿no? Bill Las Gates, ¿no? vacunas. El tema de las vacunas, de que nos han metido chips y Ahora, que... tú dijiste hace un rato, pero a veces tiene sentido. La Sí, pandemia, Sí, por pues. sí. ejemplo. O sea, la pandemia se hablaba mucho, nosotros estábamos encerrados y de pronto todo lo que veíamos salía el TikTok y todo lo que veíamos era teorías conspiranoicas, pero tenía mucho sentido esto de la reducción de la población, que por cómo por un murciélago se contagió un Ujú. humano, o sea, cosas que, y las vacunas y el negocio de las farmacéuticas, entonces, A ver, a mí nunca me hizo sentido, realmente, la explicación de, no, es que fue un chino Claro. al Al mercado, mercado, se claro. comió una sopa de murciélago Y claro. y de pronto todos estamos encerrados porque un chino se comió un murciélago. O claro, sea, a mí nunca me sonó. Me sonó mucho más y se me hace mucho más lógico y es lo que parece que realmente pasó, ya ahora que lo vemos con los años y que está habiendo algunas investigaciones, que es un virus que se ha ido, o sea, que ha salido de un laboratorio, ¿no? ok, Que ha habido un accidente a lo mejor y no lo han podido contener, ¿no? Eso me suena muchísimo, muchísimo más lógico. Pues claro, lo del murciélago, o sea, es que no, ¿no? Eh, Luego el tema, por ejemplo, de reducción de la población, podría ser, podría ser, pero si tú te fijas, ¿qué países han sido los más golpeados por esto? Italia, España, bueno, Perú ha sido uno de los que ha tenido mayor índice de muertos por habitante. España, Italia, bueno, China. España, Italia, China creo que son los más golpeados, ¿no? Y son tres países que están, Italia menos, España y China más, son países que están en lo que se llama el invierno demográfico. O sea, España, ¿cuántos hijos por mujer tiene? Uno. 1,2, una cosa así, ¿no? China ha tenido que revertir su política del hijo único porque no tenía ya relevo generacional. Entonces, me estás hablando de que quieren reducir población cuando se están dando cuenta que necesitan más bien población nueva. No tendría mucho sentido tampoco el tema de la reducción de población, ¿no? A mí no me hace sentido, ¿no? Eh, Países que necesitan, claro, también es cierto que lo que se busca más es una tasa de natalidad más alta, ¿no? claro. Pero es que, claro, ¿de dónde sale tu tasa de natalidad? De los que están vivos. ¿Para qué vas a reducir población con los que están vivos? Porque se moría el anciano como se moría el joven de 30, 40. O sea, no había distinción prácticamente en esto, ¿no? Ujú. Entonces tampoco me suena. Yo siempre me he ido más al tema de que que hubo alguna fuga, algún accidente, no sé si, no creo que haya sido intencional, que no se manejó porque justo en esos momentos había una visita del gobierno chino a la región de Wuhan donde brotó todo esto. Entonces como que quisieron taparlo, quisieron que no se sepa nada y de pronto todo el mundo estaba contagiado, ¿no? Y los chinos viajan muchísimo. Claro. Entonces a mí me suena mucho más eso que las teorías conspiranoicas y que, aunque en un momento también se habló de que esta era una teoría conspiranoica, ¿no? El hecho de que haya salido de un laboratorio. Claro. Total. Pero, pero me hace mucho más sentido que eso o que la sopa de murciélago. Y esta segunda pandemia que dicen que viene y que en España ya esto de la electricidad, El tema de los de los apagones, apagones. sí, a ver, yo no estaba justo el día de los apagones en España. O sea, se viene hablando ya en el mundo Sí, 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 de sobre un tema de crisis de electricidad en cualquier Sí, momento y va a ser tipo apagón de 3 días. sí. A ver, yo creo que ahí hay dos cosas. Uno es, otra vez, sembrarnos el miedo por el tema de las renovables. Ok, Las renovables ahora mismo, claro, yo no soy un experto tampoco en renovables como para venir a decir que no funcionan, no claro. sirven, que no. Pero hay algo que es innegable y es que no tienen la capacidad ahora mismo para proveer de energía a todo un estado, a todo un país, ¿no?
De hecho, tampoco son tan baratas como se dice, ¿no? Em, Arreglarlas es caro. Estoy pensando que hace poco salí de viaje en España y de pronto te encuentras en los campos con campos de molinos de viento, ¿no? Para energía eólica, y muchos de los molinos están parados. Y parados no porque no haya viento, parados porque se han malogrado y les sale más barato comprar otro molino y ponerlo ahí que sacar ese y repararlo. O si es que no se puede reparar, sacarlo. Los dejan ahí. Entonces, hay un componente de machacarnos constantemente que nos estamos contaminando, que estamos... que va a haber una crisis energética, que va a haber esto, que va a haber el otro, como para irnos metiendo que todo tiene que ser renovable, ¿no? Eso Claro. por un lado. Y por el otro lado está la negligencia, y vuelvo a hablar de la experiencia española, porque pues somos los que hemos tenido el apagón de todo el país por todo un día, em, y que se sabe hoy que ha sido porque precisamente en la combinación de energías al gobierno le dio la pataleta, digámoslo, de meter mayor porcentaje de energías renovables del que sabían que podían meter. Entonces, claro, eso generó un colapso que llevó a que toda España, parte de Portugal y una parte pequeña de Francia se quedaran sin luz por un día, ¿no? Ujú. O sea, sin luz, sin señal de teléfono por mucho rato, o sea, la señal iba y venía. O sea, entonces, ¿por qué? Porque yo creo que hay también una desesperación de renovables, 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 que no es tan mal. O sea, deberíamos, si podemos tener energía contaminando menos, fantástico. O sea, fantástico. Pero hay una desesperación, no sé si decir inexplicable, porque algunas explicaciones quizás se me ocurren, pero hay una desesperación porque todo sea renovable ya. Claro. Y no se puede, pues, ¿no? El tema es que los cambios a ese nivel, cuando tú quieres implantar algo nuevo, o sea, la gente cree que hace siempre las cosas progresivo, ¿no? Para que te estés Ujú. acostumbrando. Cero es, te quito, no te queda otra. Sí, sí, claro. Así funciona, me Sí, 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 sí. parece, la cosa. Yo imagino que si pasa eso de la electricidad, Pero es vas a tener improbable. ¿Qué cosa? O sea, No, es improbable que haya, o sí puede pasar una crisis. puesto. No, de que puede haber crisis energética. Bueno, de hecho, al menos en Europa estamos ya en una crisis energética. Ok. O sea, el tema de la guerra con Ucrania, el tema de la guerra con Irán, han provocado una crisis energética. Mm. La energía eléctrica cada vez es más cara. El tema de las calefacciones, de los aires acondicionados, cada vez salen más caros. El tema del gas. O sea, hay una crisis energética. Si nos vamos al tema de apagones, otra vez, en España y Portugal ya ha pasado. Pero ha pasado por eso, porque ha habido, y que se sabe, o sea, ya no es una cuestión de qué habrá pasado, es que se sabe que ha habido una mala combinación entre la energía tradicional y las renovables, ¿no? Que se ha metido más cantidad de renovables y que no, el sistema no ha soportado la carga y pues se ha ido a la luz en todo. Cholo, pero no es solamente que se apaga la luz y te quedas sin señal. No, es que Es fue, chau o sea, todo. chau Estás en un todo. avión viajando y el monitorcito, chau el Es que, monitor. No tengo cómo aterrizar. por lo menos Así que no viajo. en España fue, o sea, yo recuerdo mis amigos asustados Por porque, o sea, supuesto. cuando podían escribir, yo estaba en Canadá en ese momento, así que no lo pasé, no lo viví. Por desgracia, porque luego he visto los videos de la gente cuando llega la luz y todo el mundo estaba en los bares. Claro, no tenían nada más que La hacer. gente estaba conversando, jugando con pelotas en Sí, la claro, claro, calle. es que ha sido... Y bueno, a ver, el español también es cierto, no necesita de mucho para ir al bar y Claro, salir y claro, divertirse, claro, ¿no? claro. Eso a mí me encanta, me parece una de las mejores cosas que tiene España. Hay mucha cultura de ocio, de Es in- vivir bien, ¿Y por qué? ¿no? Es que eso, disculpa, eso no tiene nada que ver con el tema, pero yo cada vez que voy para Madrid o Barcelona,
veo gente a las 2 de la tarde en un parque leyendo con su No vas a shortcito. encontrar probablemente ningún día un bar vacío. Porque, o sea, la costumbre es esa. Sales del trabajo y te vas con tus amigos al bar. Claro, también hay que decir algo. El concepto de bar es muy distinto al de acá, ¿no? O sea, con bar acá pensamos en el bar de Barranco, Meternos la música bomba. full, meterte una... Así Claro, es. Claro. allá un bar es un café, Ah, ok, ¿no? O sea, ok. pero claro, o sea, Pero igual, ves ¿no? a la familia entera en el bar, los papás tomándose una cerveza, los hijos jugando por ahí, picando cositas, o sea, hay esa cultura de tenemos vida después del trabajo, ¿no? Sencillez, Sí, simpleza sí, de sí, y de vida. disfrutarlo muchísimo. O sea, tú en España quitas las terrazas y matas a todo el mundo. Así Por es. Ah, supuesto. porque o sea, es una cultura de eso, de vivir bien, ¿no? Que a mí me encanta, me fascina. Vivir bien, te refieres a vivir. Sí, 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 Claro. claro, claro, ¿no? No, no, o sea, lo comparo un poco con cómo se suele vivir aquí, por lo menos cuando yo trabajaba aquí, que es una cuestión de que entras a trabajar a las 7 de la mañana y sales de Afanado, trabajar a las 11 de la noche, afanado. vas a tu casa amargado y, o sea, ya la cosa es mucho más, claro, hay gente que también se quedará en sus trabajos pues hasta Claro, tarde, claro. pero suele ser mucho más, que te da calidad de vida, Por suele ser mucho más supuesto. flexible, ¿no? Em, Esto lo aprendí yo cuando trabajaba, de hecho yo trabajaba aquí en el Consulado Español en Lima. Yo trabajaba de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Ujú. O sea, 5 horas, 6 horas. Claro, pero cumplía mi trabajo, me iba a claro. mi casa, no me llevaba trabajo a mi casa. Ahora allá yo trabajo, bueno, yo como trabajo también online, manejo más mis horarios. Yo empiezo a trabajar pues que sobre las 9 más o menos, paro unas 2 horas para comer, ¿no? A la 1:30, entre 1:30 y 3, 1:30 y 3:30, más o menos. Eh, y luego engancho otra vez hasta las 6, 7. Pero allá como es, bueno, yo estuve en Barcelona un tiempo Ujú. y era la hora del almuerzo hasta las 3 de la tarde, me parece, ¿no? Qué rico, son 2 horas de... Sí, a ver, sé que cada vez se hace menos, que ahora las empresas están tomándose un poco menos de Ah, tiempo, ok, claro, 2 horas, pero sí, usualmente son 2 horas de comida, qué ¿no? O rico, ¿no? sea, tú sales a la 1, más o menos, a veces sales a las 2, ¿no? Y a las 3, 4 estás volviendo al trabajo, ¿no? El afán es diferente, ¿no? O sea, yo Sí, he viajado mucho por muchos lugares y acá pues es una sensación permanente de competencia, una sensación permanente Así de es. quieres sí, mostrar tu carro sí. al otro. Sí, Y claro. tú vas a cualquier parte de Estados Unidos o vas a Europa, donde sea, y gente, bueno, lo que he visto, ¿no? Te fuera tres pepinos, cómo está Sí, vestido. Es que es sí, en verdad. España Es hay una mucho de maravilla, eso y weón. eso es algo que a mí me gusta mucho. O sea, a mí siempre me ha gustado vestirme bien y me gusta mucho la ropa y me gusta, o sea, Claro, pero aquí se siente mucho más tu camisa no es de marca, tu camisa es de gamarra, ¿no? Tu camisa, totalmente. tu pantalón es de, no sé, pues de esta tienda en Largo que vendía Ah, la ropa de la quinta. quinta, ¿no? Sí. Claro, ¿No? Cosas así. claro, Allá no importa. no importa, o Pues eso sea, es una cosa en increíble y absoluto. maravillosa que hay fuera Sí. y que nosotros los latinos pues tenemos eso bien marcado. Definitivamente, Tenemos, Los ¿no? latinos en tenemos general, ¿ah? ciertos complejillos con eso. Sí, Sí, Pero qué sí, sí, lindo, sí, ¿no? O sí. sea, vivir en Europa es más pero es tranquilo, interesante ¿no? que la gente pueda tener alguna vez la oportunidad de darse, de esforzarse y viajar por ver esa cultura Ujú. a diferentes lugares, no solamente España, ¿no? Diferentes sitios donde es así la vida. Ajá. Y bueno, qué bacán. Bruno, un libro que nos recomiendes para ahondarnos Ujú. en En las relaciones relaciones internacionales. internacionales. Sí. A ver, para mí un básico, eh, cualquiera de los de Kissinger, realmente, de Henry Kissinger, ¿no? Yo creo que quizá el más completo, a pesar de no ser el más gordo, el más ¿Ya? completo, sea Orden Mundial, ¿no? De Kissinger, Ok. Orden Mundial, porque parte de la historia
¿no? A partir del fin de la Guerra de los 30 años y la paz de Westfalia en 1648, cómo desde ahí eh, surge la dinámica internacional, el sistema internacional moderno, casi como lo conocemos hoy. Y te va explicando eso, ¿no? Cómo surge, luego te habla también de determinadas regiones del mundo, cuáles son los problemas, cuáles son la evolución histórica y cómo se llega a lo que hay, no voy a decir hoy porque el libro es del 2015 más o menos, pero claro, es que hasta el 2015 ya tienes la raíz de los problemas de hoy, ¿no? Ese libro para mí es un básico, de hecho yo lo uso muchísimo para escribir, ¿no? O sea, yo ese libro no lo presto, pero ni loco, porque es mi libro de cabecera. Luego hay otro que también me parece básico y es muy bueno, de Richard Haas, em, que se llama El Mundo, ¿no? A ver, yo lo tengo en inglés, no estoy seguro de que la traducción sea la misma, porque a veces cambian Ujú. los títulos, pero el título es The World, ¿no? El mundo, y me imagino que la traducción debe estar así en español. Y también es espectacular porque ha dividido por regiones el libro y te va explicando un poco del background histórico de cada región y los problemas que enfrenta. Este libro sí es de 2020, entonces es un poco más actual, ¿no? Y luego hay otro libro, y este sí va más hacia lo que es geopolítica, em, que se llama Prisioneros de la Geografía, Prisoners of Geography, Ujú. de un periodista que se llama Tim Marshall. Y él también divide por regiones, pero él se enfoca más en el tema geográfico, en cómo la geografía determina en gran medida Ok. las dinámicas internacionales, ¿no? Esos tres libros para mí son fundamentales y son los que uso para casi todo. Luego hay muchísimos más libros que te podría recomendar como también básicos, pero bueno. Hay un libro que me recomendó un amigo, Kenji, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Ujú. No recuerdo el autor ahorita, pero habla... ¿Lo has visto? No. Sí, Sí. ok. No me lo he leído entero, pero sí lo he visto. Es muy interesante. Es bastante interesante. Eh, yo lo leí porque una vez manejé de Hermosillo, Sonora, Ujú. México. Manejé 6 horas hasta Phoenix, Arizona. Voy por el muro de Trump, cruzo la caseta de migraciones, paso manejando, pero hay una parte Nogales, México, Ujú. y la otra parte Nogales, Estados Estados Unidos. Unidos. El cambio pasando la caseta, Sí, Bruno, claro. es Claro. impresionante. A mí me lo habían contado. Yo fui, ¿no? Con mi charro así encima, me estaba manejando así, y dije, vivir la experiencia. Nogales, México es desordenado, no es bonito. Manejarás cruzando la caseta, sinceramente, unos 2 kilómetros. Es otro mundo. Sí. Pasa también cuando cruzas de Israel a Palestina, Man, ya. claro. Hay algo que me ha interesado muchísimo lo que has dicho, y que no quiero quedarme con, porque esto es algo No, que suelo decir mucho. Has mencionado el muro de Trump. claro. Es- Asociamos siempre muro Trump. Sí, por ¿Tú sabes supuesto. quién lo construyó? ¿Quién lo empezó a construir? Pienso que él, no sé. Clinton, en el 94, 93, 94. Fueron los demócratas los que empezaron a construir el muro. Y se lo achacamos a Trump. Claro. Por la... También tiene que ver con algo, con la retórica, ¿no? Claro, él usa Con así la tipo retórica. de... Pero Así es. el que menos ha construido, el que menos muro ha construido ha sido Trump. El que más muro ha construido ha sido Clinton. ¿Y por qué Mira, un demócrata podría construir un muro, no? Porque, digamos, una cuestión real, el tema migratorio con México ha sido siempre un problema. Entonces, claro, en un momento en el que todavía no era tan mal visto, que a mí no me parece tampoco mal que quieras defender tu frontera. O puesto, sea, a mí me obvio. parece Claro. lo más Lo normal. mejor. A mí me gusta. Eh, pero en un momento en el que no estaba mal visto, porque ahora nos ofendemos de todo, eh, pues era un tema de seguridad nacional
que estaba bastante aprobado y lo comenzó, pero es que me ha encantado porque, mira, ni siquiera me acordaba de este tema y claro, es que veo cómo realmente tenemos muy interiorizado esto que nos El han muro de metido por Trump. la prensa, por todos lados de el muro de Trump, el muro lo ha construido Sí, Trump, sí. cuando el muro lo comenzó a construir Clinton, ¿no? Y lo siguieron todos los demás gobiernos que vinieron. Claro. O sea, este no es un muro de Trump. De hecho, Trump es el que menos ha construido. Y sí es cierto que Trump ha hecho mantenimiento sobre gran parte del muro, sobre una buena parte del muro. Así Pero de es. todos los presidentes es el que menos ha construido. Quizás se dice lo que es la retórica, pues, ¿no? Que este Claro. tipo sí lo Su dijo como, no discurso, quiero ¿no? que nadie... Claro, pa". Su exacto, discurso exacto, totalmente, ¿no? Exacto. Y ahora, es ¿y qué eso, pasa ¿no? con Biden, no? Porque creo que la cosa en cuanto a esto del discurso de migración con Biden, Claro. demócrata también se paró un poco. Ujú. Y es más, ¿no? O sea, lo que he visto es como un exceso de parte de él de favorecer mucho a los extranjeros, Ujú. ¿no? A ver, yo tengo un artículo que todavía no está publicado, pero está en proceso, que precisamente va de cómo, pese a la retórica y a lo que vemos en los medios, Ajá. Estados Unidos es el país con la política exterior más estable del mundo. ¿Sí? Es decir, la política exterior de Estados Unidos es una verdadera política de Estado, Man, ya. no es una política de gobierno. Y tanto demócratas como republicanos, por más que en la retórica dicen lo contrario a su antecesor, en la Ujú. práctica se ha mantenido casi igual. Entonces, lo que hemos visto de Biden es, sí, que es muy pro migrantes, que venga todo el mundo, que yo los voy a ayudar, pero en la práctica, ¿no? En la práctica, la política de Biden ha sido exactamente la misma que la política de Trump en el primer gobierno. Ok. Y la política de Trump en el primer gobierno, estoy hablando de política exterior, ojo, estoy Ajá. hablando de la política Ajá. exterior. Ajá. Y sobre todo en este tema. La política exterior de Trump en el primer gobierno siguió a la política exterior de Obama en el primer gobierno. Yo trabajo en una empresa transnacional y un colombiano muy bueno que maneja toda la región me dice, Bruno, tengo una pregunta. ¿Por qué tu país, que ha tenido en los últimos años X presidentes, 10 presidentes por decir, pareciera que tu país sin presidente igual camina? Sí. Pareciera que no importa quién esté al mando, esto no se cae. Eso no pasa en ningún país del mundo. Y me quedó siempre la pregunta. Y yo decía, "Pucha, la verdad que tienes razón, pues, porque... Sí, a mí me han hecho, de hecho, la pregunta mucho, sobre todo en el tema económico. O Así sea, es. ¿cómo es que nuestro país tiene tanta volatilidad política, tanta inestabilidad política? Sin embargo, tenemos la moneda más fuerte de toda América Latina. O sea, Sí, no tal hay cual. moneda que tenga la equivalencia que tenemos nosotros. Así es. Yo creo que tiene mucho que ver con el trabajo que hace el BCR, Que sigue siendo autónomo. que sigue siendo autónomo increíblemente, Increíble. Por lo de la increíblemente, Constitución, ¿no? Por la Constitución. por la Constitución, porque ahí hay un candado tremendo. Eh, y yo creo que eso es lo que hace que, de cierta manera, el país, pese a que caminamos por la cuerda floja en lo político toda la vida, Así es. en la parte por lo menos económica, que sí es cierto que, por ejemplo, yo cada año que vengo encuentro los precios cada vez más Altos. altos. Claro, sí está. Me parece espantoso que un pan con chicharrón te cueste pues, 27 soles, Claro. 30 soles. O sea, me parece... Pero ¿no se te hace que todo el mundo está así ahorita? O sea, como que todo es más caro, o sea... Sí, en España también están subiendo los precios, pero es que comparo el Perú que yo dejé Ah, sí, claro. con lo que encuentro cada año y digo, es que es espantoso. O sea, los precios están por las nubes. Y en España
tampoco siento que haya subido tantísimo, ¿eh? Ahora, No me con parece. 40 euros tú te vas a Mercadona y llenas tu carrito, Sí, ¿no? sí, sí, Acá con sí. 40 O sea, a ver, soles yo hago la compra del mes con, pues, ¿qué? 100, 150 euros como mucho, y del como mes. mucho Claro, Mira, claro. del mes, ¿no? ¿En tu casa son 2? Somos dos. Ok. pero está súper bien, es como 150 soles Claro, aquí sí, claro, claro. y al mes es súper Eh, bien. y el tema de la carne es mucho más La carne barata es que mucho más acá, ¿no? O barata, sea, yo he llegado a comprar 2 kilos de carne con 20 euros. increíble, O sí, sea, es una maravilla. que La cerveza entonces también está barata, bueno, la la cerveza es Estrella barata, Damm, pero el vino es ridículamente barato. el O sea, vino es barato. el mismo vino que aquí te cuesta 180, 200 soles, allá te cuesta pues que 5 euros, 6 Exacto. euros. O sea, es que la diferencia es brutal. Sí, todo el mundo está así, pero el Perú particularmente me parece que cada vez está Más más, caro. más caro. No, sí, Pero de todas maneras la gente sigue teniendo poder adquisitivo. O claro. sea, quizá más reducido, quizá con más preocupación, pero claro, es que es algo que a mí también siempre me ha roto la cabeza. Oye, o sea, en 5 años hemos tenido 6 presidentes Claro. y la economía. Pero claro, todo esto, y es algo que nadie dice, viene de un diseño constitucional de los 90, del Total. 93, del Cuando me lo 92. preguntaron, Bruno, de verdad me quedé así, pues sí, tienes razón, voy a tratar de conseguir la respuesta, ¿no? Son los candados de la Constitución del 93 que la empresa privada en gran manera está sumamente protegida. Sí, Ajá. sí, claro. Este, mm, Que luego, eso no quita, perdón, eso no quita que luego nos preocupemos si es que sale un tipo por como supuesto, Humala o como el mismo Castillo, que quiere cambiar la porque es Constitución. gente que, o sea, además de que quieren cambiar la Constitución, y la quieren cambiar precisamente por eso, De acuerdo. eh, es gente que apunta a hacer lo que quiere, lo que le da la Ajá. gana. Tal Entonces, cual. claro, mi padre, por ejemplo, mis padres, estoy hablando como español, mis papás, mis papás cuando iba a Castillo a la segunda vuelta, dijeron, ni hablar, o sea, no nos quedamos aquí, nos vamos, se fueron a España también, están viviendo allá. Y claro, ¿cuál era el mayor trauma de mi papá y por el cual decidió dejar sus 70 años, sus 68 años de vida en Perú e irse a vivir a España? Su trauma era que cuando entró Alan García al primer gobierno, lo primero que hizo fue estatizar la banca, poner el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio oficial y todas estas cosas que en qué repercutieron en que perdiera él, si no me equivoco, el 90% de sus ahorros y que tuviera que empezar de cero. Entonces, a él le daba mucho miedo eso y le daba miedo también el recuerdo de que cuando Velasco entró Expropió todo. expropió obligó a quienes tenían patrimonio fuera a repatriar su dinero. Ajá. Entonces, claro, el hecho de que tenemos unos candados institucionales muy buenos en la Constitución. De hecho, nuestra Constitución es una Constitución bastante buena, Muy buena. bastante bien pensada. Así O sea, es. fruto de un Congreso de un Congreso Constituyente que realmente se sentó y pensó las cosas bien y que y puso los suficientes candados precisamente para que hoy tengamos esta estabilidad, por lo menos económica que tenemos, ¿no? Ajá. Entonces, pero eso no quita que tenga cierto miedo de todas maneras del otro, ¿no? O sea, Tal cual. Si tuvieras que cenar con Trump, Bukele, Putin, al mismo tiempo, ¿a quién sentarías a la derecha y a quién lo uf, sentarías lejos? uf. A ver, por una cuestión bastante práctica, yo creo que lo sentaría a Trump a la derecha y lo sentaría más lejos a Bukele. Por Sencillamente, ¿cuál es el que más poder tiene? Trump. Trump. Maña. ¿Y cuál es el que menos pinta? Bukele. Bukele. O sea, podrá estar haciendo muy buen Sí, trabajo claro. que también yo tengo ahí algunas críticas con respecto a su forma de gobierno, Ujú. pero está haciendo muy buen trabajo en cuanto a seguridad, por lo menos en El Salvador. Eh, pero, ¿En qué lo criticas a Bukele?
Hay un tema que veo yo, copamiento de ciertas instituciones, ¿no? Cuando tú empiezas a copar instituciones siendo tu ejecutivo Ajá. y le restas independencia a estas instituciones, empieza a haber una concentración de poder que es peligrosa, ¿no? Eso le critico, y le critico el hecho de esta interpretación constitucional que ha hecho para querer buscar reelegirse, ¿no? Que luego puede ser que todo el mundo vote por él en un proceso quizá íntegro, en un proceso bien llevado y tal. Quizás sí. ¿Por qué? Porque entiendo que gente que ha vivido muchísimos años en una situación de inseguridad casi total, de pronto ve un presidente que viene y gestiona muy bien el tema de seguridad, evidentemente vas a votar por él Claro. 1, 2, 3, 4 veces. Pero si tú tienes una norma, unas reglas de juego que te dicen, oye, puedes reelegirte 2 veces, y tú vienes y dices, no, voy a interpretar que lo que me estás diciendo, que lo que me están diciendo las reglas de juego es, entonces sí puedo reelegirme 3 veces, ya estás haciendo una trampa Sí. que te está pintando como que te quieres entornillar en la silla Ya presidencial, está. ¿no? Dictador, ¿no? O Sí, sea, la claro. gente sale ¿No? Dictador muy a guiado. decir eso. Que luego la situación en El Salvador ha mejorado muchísimo, eso no se puede negar. Pero, o sea, si quieres competir, compite con otro de tu propio partido. Claro. Y luego de repente busca reelegirte. Pero ¿cuál es tu interés también? O sea, es que ahí ya entra la sospecha que creo que es natural cuando a alguien le ves estas ganas de quedarse, ¿no? Se lo decía, se lo comentaba a mi suegro hace unos días con el tema, por ejemplo, de esta fiscal de la nación que no quiere dejar el cargo, ¿no? ¿Qué tienes que no quieres dejar el cargo? ¿Qué, ¿Qué te pueden saber que no quieres dejar el cargo? ¿O por qué te interesa tanto el cargo? O sea, es esta sospecha natural de ver a alguien que se aferra con uñas y dientes a su cargo, ¿no? Entonces, a mí esto de Bukele, de buscar una tercera reelección con una interpretación constitucional, que luego, si recuerdas, esto de la interpretación constitucional, Ajá. son palabras textuales de Evo Morales, son palabras textuales de Maduro, o sea, de interpretar para poderse reelegir, ¿no? Total. Bien. Entonces, estas cuestiones sí que le critico, ¿no? Pero es que hablábamos en el camino acá con Manu, que en política nada es blanco o negro. O sea, en política no hay este maniqueísmo de bueno, malo, ¿no? Hay una escala de grises y uno tiene que considerar las cosas buenas y criticar evidentemente las cosas malas, ¿no? Y con todos pasa eso. O sea, lo que decíamos, a Alberto Fujimori se le pueden criticar muchas cosas, pero eso no puede quitarle, eso no debería haber hecho que se le lapide de la forma que se le ha lapidado, porque finalmente es el presidente que ha pacificado el país, es el presidente que ha sentado las bases económicas. Lo mismo o sea, de cualquier personaje del que puedas pensar. Total. Puedes criticarle muchas cosas, pero tampoco le puedes quitar las cosas buenas que puede haber hecho, ¿no? Totalmente. Hablábamos de las elecciones hace un rato y me quedé con esa pregunta, ¿no? Hay cierto populismo también en cuanto a decir, yo soy el Bukele peruano, ¿no? Porque es lo que conecta con la gente y lo que la gente necesita, que es seguridad, definitivamente, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú, no? ¿De verdad necesitamos un Bukele? A ver, no sé si necesitamos un Bukele, pero sí necesitamos a alguien que decida tomar cartas en el asunto del tema seguridad. O sea, yo no soy psicólogo, evidentemente, pero algo he visto en la universidad, ¿no? Ustedes deben recordar la pirámide de Maslow. Sí. Así es. ¿Cuál es una de las principales necesidades del ser humano? Seguridad. La seguridad. Entonces, yo entiendo que la gente se entusiasme con la idea de un Bukele porque estamos viviendo en una situación de constante inseguridad, ¿no? O sea, yo la verdad me muero de miedo cuando estoy aquí
y salgo en el carro y voy a entrar al garaje y digo, "Puf, a ver si no me siguen, a ver si no se van a meter conmigo a la casa, si no", Ajá. y cosas así. Yo, por más que vivo fuera, yo veo las noticias de acá todos los días, entonces sé lo que pasa y entiendo que haya gente que se entusiasme con la idea de un Bukele, de una persona que venga Chao, y pa, va, todo presos. claro, ¿no? Em, pero yo no sé si eso es lo que se necesita, sino yo creo que más es una cuestión de querer, porque a nadie le interesa. O sea, yo creo que políticamente a nadie le interesa, a pesar de que el que lo solucione va a ser una estrella, pero yo creo que a nadie le interesa porque todo el mundo entra al gobierno y a la política aquí, por lo menos, bueno, aquí y en todo el mundo, para sus negocios y sus fines. Em, pero yo creo que esto pasa por una reforma a nivel policial. O sea, vamos, no quiero hablar mal de la policía, pero es que yo no, o sea, compara a los policías europeos con los policías de acá, Mm. ¿no? O sea, estamos hablando de un policía que tú lo ves y sabes que va a poder correr detrás de un Así ladrón, es. y un policía que lo ves y dices, o sea, este señor, o sea, mejor corro yo porque Claro. este señor no va a correr media cuadra, ¿no? Así es. Este señor la mochila se la ha puesto para adelante. Mm. O sea, que, insisto, no es una cuestión de criticar por criticar, es una cuestión razonable. Tú no puedes tener un policía con una barriga, pues que... Porque ese policía no va a poder hacer su trabajo. Total. El policía tiene que estar bien pagado. El policía no puede ser alguien que tenga una situación laboral tan mala que tenga que pertenecer a una banda criminal. O sea, O cachularse en una o cachuelearse en una empresita empresita. de subida Tal cual. francos. Claro, ¿no? O Así sea, es. no puede ser una reforma a nivel ministerio público y una reforma a nivel legislativa. No puede ser que al policía que usa su arma de reglamento lo metas preso. Totalmente. O sea, no Así puede es. ser que un policía en uso de lo que se llama el derecho de policía, que lo tiene, el monopolio de la fuerza que lo tiene el Estado a través de sus Fuerzas Armadas y de su policía, un policía que hace uso de su arma de reglamento en virtud de esto, no puede terminar preso. Ujú. O sea, ¿en dónde estamos, no? Tal cual. Y luego también creo que se necesita una reforma a nivel penitenciario. Primero, las cárceles no deberían estar metidas dentro de la ciudad. O sea, es ilógico, es una barbaridad. Segundo, tienes espacio para hacer cárceles bastante mejores y más grandes, como para que tengas hacinados a todos los presos ahí. O sea, Ujú. entonces yo creo que no va tanto en la línea de necesitamos a alguien que con mano dura de metemos a todo el mundo a la cárcel y vamos a salirnos del pacto de San José para aplicar la pena de muerte a todo el mundo y vamos, sino que va más enfocado a alguien que se decida y quiera emprender reformas que mejoren esta situación, ¿no? Que mejoren esta situación. Muy Qué bien. bacán. Bruno, ha sido un honor y un placer tenerte aquí. Gracias por venir días antes, te hace unos días a España ya. Sí. Así que gracias por darnos este espacio. Emanuel, ¿qué tal, hermano? Una Oye, cátedra. Interesante, ¿no? Tremendos factos tenemos aquí, hermano, ¿ah? Para TikTok, para Instagram, para No, todo, no, ¿ah? la gente, algo que nos gusta de Amablemente Podcast es que tocamos de todos los temas posibles y nos aprendemos, nos educamos, entendemos y eso pues claramente agrega valor a todas las personas y sin duda alguna, ¿no? Amigos, ha sido nuestro buen Bruno que nos ha acompañado el día de hoy. Emanuel, ¿cómo te has sentido? ¿Te has sentido contento, tranquilo? Me he sentido, sí, contento y he recibido pues una cátedra muy interesante, ¿no? Así Que que nuestro público amigos, también. así, espero que les haya gustado, claro que sí. Lo que sí les quiero pedir es que se suscriban al canal por amor al Señor. Suscríbanse, no cuesta nada, es una chamba increíble la que se hace, de verdad, a veces se me pasa por la mente, pues ahí poner el QR de Yape para poder costear todo lo que hacemos. Suscríbanse. Emanuel me dice, no, todavía no. Pero de verdad, amigos,
Es un esfuerzo enorme y que no vamos a Suscríbanse. parar. No vamos a parar, Suscríbanse. Dios mediante. Y Y Bruno es capaz de ir a tu puerta, a tu casa, y Así tocarte es. la puerta y pedirte que te suscribas. Así que Así. mejor. Ayer conseguí 4 nuevos suscriptores en una reunión. Así que, señores, tenemos un auspiciador, Bruno, que se llama La Bodega del Chino. La bodega del chino que nos acompaña. Que me da mucho gusto puntualmente hoy día, más que... Bueno, sí, me da gusto, ¿no? Pero, bueno, nos ha dado para ti, hoy día, antes de venir, un pisco cepa italiana, un pisco cepa Italia. Pero ahora que te vas allá y tu papá está por allá, versión Chavín de Guanta, de Buen Alberto, que es A1. Espero que te guste, lo disfrutes, te Interesante. lo lleves para allá. Muchas gracias. Así que gracias a la bodega del chino. Y nada, mis amigos, nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Y suscríbete, comparte y nos vemos. Chau, chau. Nos Chau, vemos. Bye.